Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de este programa educativo Perspectivas 360 de la hemodiafiltración de alto volumen. Hoy es una sesión súper práctica de hacer realidad la hemodiafiltración en cada uno de sus centros y para ello tengo el honor y el gusto de tener a un compañero, a un colega que incluso en un momento de la vida fue mi jefe, al doctor Marcelo Pudú. Bienvenido. El doctor Marcelo Pudú seguro que lo han conocido o les suena en algún momento, nefrólogo argentino, más de 30 años de experiencia en el mundo de la hemodiálisis, de la hemodiafiltración, de la gestión clínica, es docente, es investigador, es un nefrólogo maravilloso con muchísimo conocimiento y una capacidad increíble de transmitirlo. Algo le quiero, algo le aprecio. Ha tenido distintos puestos, llegando a ser el gerente clínico, el director médico de Fresenius Medical Care. Bienvenido, Marcelo. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a participar. Como siempre, es un enorme placer compartir contigo y compartir con todo el grupo de Fresenius todo lo que hemos capturado durante todos estos años de experiencia en lo que es hemodiafiltración. Muchas gracias por la presentación y realmente ha sido un honor también trabajar contigo en su momento y ahora compartir este espacio, por supuesto, ¿no?
Perfecto, Marcelo, muchísimas gracias. Vamos a aprovechar todo tu conocimiento y experiencia en muchos procesos de implementación para llevar todo lo que hemos hablado en sesiones previas de la teoría y de los beneficios de la hemodiafiltración a nuestro paciente. Entonces vamos a hablar de esto, de los requisitos de implementación. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Cuáles son estos requisitos? Bueno, vamos a dividirlo, digamos, fundamentalmente en tres elementos que para mí son los más críticos. Indudablemente hay algo que está antes de estos tres elementos que vamos a mencionar y que es la decisión, la voluntad de iniciar un programa de hemodiafiltración. Sin eso, obviamente, es muy difícil poder hacerlo. Y la verdad que es una decisión que vale la pena por todo lo que vamos a ver en el transcurso de todas estas charlas. En primer lugar, como sabemos, el agua es un requisito fundamental, de fundamental importancia para cualquier tratamiento dialítico que realicemos. Entonces tenemos que poner énfasis en controlar y en evaluar nuestra planta de agua antes de comenzar con un programa de hemodiafiltración, a fin de, si hay que hacer algún ajuste o hay que hacer alguna intervención, poder hacerla previamente y ganar tiempo. También necesitamos un equipamiento apropiado, no cualquier máquina obviamente sirve para poder hacer hemodiafiltración y entonces en ese sentido necesitamos tener el equipamiento apropiado. Y un tercer elemento que para mí es el talón de Aquiles de todo es la capacitación de todo el equipo asistencial que va a estar involucrado en el proceso. Con respecto a la evaluación de la planta de agua, todos sabemos que para diálisis necesitamos agua que tenga una determinada calidad. Nosotros nos basamos en el cumplimiento de las normas ISO 23500, en su adaptación o su actualización del año 2024, que nos dice que debemos tener un determinado nivel de contaminantes químicos y fundamentalmente en lo que respecta a lo que es hemodiafiltración y hemodiálisis de alto flujo, que tenemos que tener un agua para diálisis con menos de 100 unidades formadoras de colonia por mililitro y menos de 0,25 unidades de endotoxinas por mililitro. Esto es, digamos, fundamental para cualquier tratamiento dialítico, no es solamente para hemodiafiltración. Nosotros recomendamos evaluar el cumplimiento de las normativas por lo menos durante los últimos 3 meses, es decir, que la planta esté estable, que no haya tenido altibajos respecto de los cumplimientos y que, digamos, nos asegure que vamos a tener el agua necesaria para que el procedimiento no tenga ningún tipo de inconvenientes. Y como les decía antes, en caso de requerirse intervenciones sobre el sistema de tratamiento, porque hay que cambiar determinado filtro, porque hay que modificar el loop o lo que fuera, hacerlo antes de comenzar para evitar después tener que andar reviendo todo cómo está funcionando después de cualquier modificación. El segundo ítem es el equipamiento apropiado. Necesitamos una máquina de diálisis que nos permita, a través del agua que nosotros le estamos brindando, que es el agua para diálisis, con las características que dijimos anteriormente, que nos pueda producir dializado ultrapuro, es decir, que tenga menos de 0,1 unidades formadoras de colonia por mililitro y menos de 0,03 unidades de endotoxina por mililitro, y que también tenga la posibilidad de producir líquido estéril para la sustitución que vamos a necesitar para la hemodiafiltración. También es deseable disponer de sistemas de control de la sustitución, fundamentalmente, como vamos a ver posteriormente, el AutoSAP, que es un dispositivo que nos permite lograr los volúmenes convectivos necesarios. ¿Y cómo sería esto? Bueno, una máquina de hemodiafiltración que permite esto que dijimos anteriormente, lo que tiene que tener fundamentalmente es un doble juego de filtros retentivos de endotoxinas y bacterias, que lo que hacen es filtrar el dializado que está una vez producido por la máquina, lo filtra, permitiendo una reducción importante de las endotoxinas, 100 veces se reduce por cada filtrada que se produce, y la ausencia de bacterias. Con eso, el líquido producido por este primer filtro retentivo puede seguir 2 caminos. Uno es
ser utilizado como el líquido de diálisis ultrapuro para el procedimiento difusivo, y el otro es que sea filtrado nuevamente por un segundo filtro, asegurando que este líquido de diálisis se transforme en estéril y libre de pirógenos y pueda ser utilizado como líquido para la sustitución del tratamiento de hemodiafiltración. Y el tercer elemento que yo les decía para mí fundamental es la capacitación que no solo tiene que ser de los médicos y de enfermería. Nosotros cuando hicimos la capacitación de las clínicas que iban a iniciar, incorporábamos también en la capacitación a los administrativos, al personal auxiliar, mantenimiento. Obviamente el contenido no es el mismo, pero lo que tratamos de transmitir es generar una conciencia de que la hemodiafiltración es un tratamiento que va a ser superior en cuanto a la calidad y que va a ser superior en cuanto a los resultados, y que, digamos, todos tenemos que perseguir la necesidad de lograr los objetivos que queremos para que el paciente tenga el mejor tratamiento posible. Indudablemente el foco va a estar fundamentalmente en los médicos y en la enfermería, en donde donde nosotros hemos utilizado esta estrategia, mostrando las ventajas clínicas, los objetivos médicos a alcanzar, la prescripción que tienen que hacer y, por supuesto, las posibles complicaciones, que no son complicaciones del procedimiento en sí mismo, sino fundamentalmente las complicaciones de que si no hacemos las cosas como corresponde, podemos llegar a tener, como en cualquier tipo de procedimiento. Estamos de acuerdo, Marcelo, en que este es un punto clave, la capacitación. Entonces, sabemos cómo utilizar esa tecnología, ahora viene a aplicarlo en el paciente. ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Se lo podemos administrar a todos nuestros pacientes? ¿Se pueden beneficiar de esta terapia? La hemodiafiltración es pasible de aplicar para absolutamente cualquier paciente. No hay ningún paciente que no pueda o que tenga alguna contraindicación para realizar el tratamiento. Lo importante es tener en cuenta que, digamos, dependiendo del requisito o del recurso que nosotros tengamos, vamos a tener que hacer algún tipo de selección de los pacientes. Nosotros inicialmente, esto lo implementamos en Fresenius Argentina, allá en el año 2012 comenzamos con la implementación, hace mucho tiempo, y lógicamente en ese momento teníamos 2.000 máquinas o más de 2.000 máquinas funcionando en la República Argentina. No podíamos cambiar las máquinas de golpe y tampoco, como es un procedimiento que en cierta medida tiene un requerimiento de un recurso económico un poco mayor, tampoco podemos ir a la Seguridad Social a decirle, bueno, a partir de ahora todos los pacientes van a pasar a esta modalidad que les va a generar un costo, aunque sea leve la diferencia, pero un costo mayor. Entonces, lo que hicimos fue seleccionar pacientes en función de las características que estos tenían y en relación a generar criterios de selección que tengan base en la bibliografía internacional y fundamentalmente en las ventajas que la técnica nos ofrece. Entonces, para cuando hicimos esta selección de pacientes, dijimos que todos los pacientes son candidatos a hemodiafiltración, no hay ninguna duda, si yo no tengo una limitación de recurso, la hemodiafiltración debería ser la técnica de elección para todos los pacientes, pero, digamos, si tenemos una limitación para el acceso, podemos utilizar criterios de selección en función de focalizar el esfuerzo, ya sea económico o de tecnología, en los pacientes que más beneficio van a obtener, basados en las ventajas clínicas comprobadas de las publicaciones internacionales. Y en ese aspecto, nosotros dividimos los criterios en 3 grandes grupos. Prevenir complicaciones a largo plazo, es decir, como algo preventivo, evitar la progresión de complicaciones ya existentes en el paciente y mejorar la tolerancia al procedimiento dialítico. Todo esto basado, por supuesto, en bibliografía. Con respecto a los criterios basados en la prevención de complicaciones a largo plazo, lo que tratamos de poner en este grupo de criterios es fundamentalmente aquellos pacientes que van a estar durante muchos años en diálisis por distintos motivos. Entonces, tener un procedimiento
de mayor jerarquía, de mayor eficiencia, le va a permitir tener menos complicaciones a largo plazo. Y en esto, fundamentalmente, los pacientes pediátricos, no solamente por la prevención de complicaciones a largo plazo, porque muchos de los pacientes pediátricos se trasplantan rápidamente, sino porque la hemodiafiltración ha probado ser efectiva para mejorar el crecimiento pundoestatural, que es uno de los problemas más graves que tienen los chiquitos. En el Hospital Italiano de Buenos Aires, que tenemos una unidad de pediatría, que es la que más pacientes tiene en diálisis en la Argentina, han hecho una experiencia que realmente ha sido muy significativa en cuanto a la mejora del crecimiento pundoestatural, aparte de la mejora de los otros parámetros de los pacientes. Y el otro grupo de pacientes que se beneficiarían con un efecto preventivo sería aquellos pacientes que tuvieran una contraindicación o una dificultad para acceder al trasplante, o aquellos que tienen una alta chance de recurrencia en el riñón trasplantado de su enfermedad de base. Estas complicaciones, o estas condiciones, mejor dicho, son condiciones que van a hacer que el paciente a lo largo de su vida tenga mucho tiempo de diálisis, a pesar de que pueda trasplantarse en algunos casos, pero si la recurrencia de la enfermedad en el riñón hace que pierda el riñón rápidamente, va a tener que volver a diálisis. Entonces, en este grupo de pacientes, la prevención de las complicaciones a largo plazo va a ser fundamental. También aquellos criterios basados en evitar la progresión de complicaciones asociadas al procedimiento dialítico. Acá ya el paciente tiene el problema, pero lo que tratamos de hacer es evitar que progrese. A veces no podemos revertirlo porque es muy difícil, pero sí podemos evitar que progrese. Y en este caso, la presencia de enfermedad por beta-2 microglobulina, sabemos que la mayor depuración de la beta-2 microglobulina de este procedimiento va a permitir retrasar la evolución e inclusive detener la evolución del síndrome de túnel carpiano, de la artropatía o la amiloidosis secundaria a la beta-2 microglobulina. La hemodiafiltración ha probado ser efectiva para prevenir el desarrollo y la progresión de la miocardiopatía dilatada y la miocardiopatía hipertrófica, y también que tiene una mejor tolerancia el paciente al tratamiento dialítico, con lo cual el riesgo de que un paciente que tiene una miocardiopatía dilatada se hipotense y tenga un evento coronario es mucho mayor con este tipo de procedimientos. Otros criterios basados en este grupo son la presencia de polineuropatía. No le vamos a curar la polineuropatía al paciente, pero sí vamos a poder detener el deterioro progresivo, e inclusive lo que hemos visto en muchos casos es que le reduce la sintomatología dolorosa a los que tienen polineuropatía dolorosa, permitiendo reducir inclusive la medicación para el dolor. La hiperfosfatemia no controlada, debido a que hay un 20% más de clíneres de fósforo con esta técnica, y el síndrome de malnutrición, inflamación y aterosclerosis, porque la hemodiafiltración ha mostrado tener una mejora en el apetito, una mejora en la hipoalbuminemia y, por supuesto, una mejora en los parámetros que tienen que ver con la inflamación. Y criterios basados en mejorar la tolerancia del paciente al tratamiento, como pueden ser la inestabilidad hemodinámica o la disautonomía en el paciente diabético, la hipertensión arterial en aquel paciente que no puede alcanzar el peso seco porque se hipotensa o porque se acalambra en todas las diálisis. La mejor tolerancia al procedimiento permite que este paciente pueda lograr controlar su hipertensión arterial, prurito e insomnio de difícil tratamiento, síndrome de piernas isquias, es decir, aquellas enfermedades que están asociadas con lo que es molécula media. Por supuesto que, todos estos criterios son un abanico de posibilidades en donde uno tiene que elegir en función de las necesidades o de la problemática que nuestra población pueda llegar a tener, ¿no? Entonces, todo esto, Marcelo, ha sido en relación a las patologías para poder priorizar cuando tenemos que priorizar y no tenemos todas las máquinas disponibles. Pregunta respecto al paciente, ¿el acceso vascular es un limitante? ¿Qué tenemos que tener en cuenta del acceso vascular? Bueno, es una excelente pregunta, obviamente. Todos sabemos que, y lo vamos a mostrar durante la charla, que el flujo sanguíneo es el talón de Aquiles de cualquier procedimiento dialítico, y en la hemodiafiltración más todavía. Entonces, sin duda, la fístula arteriovenosa es el acceso ideal.
fístula arteriovenosa me refiero ya sea a una fístula nativa o una fístula con prótesis, debido a que los flujos sanguíneos que se obtienen generalmente son mayores que con cualquier catéter. Los objetivos médicos, el alcance del cumplimiento de los objetivos médicos se dificultan cuando el flujo sanguíneo está por debajo de los 350 mililitros por minuto. Los pacientes con catéteres no tunelizados son los que mayor dificultad pueden llegar a tener. Nosotros tratamos de no utilizar el procedimiento en pacientes con catéteres no tunelizados, salvo que esto sea una condición que no podamos modificar. Digamos, si no logramos alcanzar el flujo efectivo de 350 mililitros por minuto, por supuesto que se requieren mayores tiempos de diálisis para alcanzar los objetivos. Ahora bien, esto, digamos, no quita que, como muestra este trabajo recientemente publicado hace una semana que salió, si mal no recuerdo, una publicación brasilera que tiene un análisis muy interesante, y lo que analiza es qué pasa con la mortalidad o la sobrevida de los pacientes cuando yo tengo un paciente en hemodiálisis con catéter, que es esta línea de aquí, un paciente en hemodiálisis con una fístula arteriovenosa, fíjense la diferencia abismal que hay, pero también me muestra que tener un paciente en hemodiafiltración con un catéter también confiere una ventaja en la sobrevida, a pesar de que puede ser que este paciente no llegue a los objetivos. Si llega a los objetivos, por supuesto que esta ventaja va a ser mucho mayor, y por supuesto que el paciente que tiene una fístula arteriovenosa va a tener los mayores beneficios. Es decir, tratamos siempre de tener flujos sanguíneos lo más alto posible. ¿El catéter es el problema? No, el catéter no es el problema es el flujo sanguíneo, por lo cual vamos a tener que tratar de buscar que ese catéter nos rinda los flujos sanguíneos adecuados, y en última instancia, si no lo puedo hacer, lo que voy a tener que hacer es prolongar el tiempo de tratamiento para lograr los objetivos que me propongo para que el paciente tenga las ventajas. Entonces tenemos ya todo, hemos visto planta de agua, hemos visto tecnología, hemos visto el entrenamiento, hemos visto características del paciente. Vamos a ponernos manos a la obra, vamos a prescribir hemodiafiltración. ¿Por dónde empezamos? ¿Con qué quieres empezar? Bueno, con el objetivo. La prescripción de hemodiafiltración es, obviamente, como cualquier tratamiento médico, es fundamental. Entonces, para poder prescribir una técnica, tengo que saber cuáles son los objetivos de esa técnica. Indudablemente, los objetivos de molécula pequeña y demás son los mismos que en una hemodiálisis convencional. Lo que cambia aquí con la técnica es que yo estoy agregando un clearance convectivo a través de justamente el volumen convectivo que voy a tener en el paciente. Entonces, lo que yo tengo que proponerme es lograr la óptima dosis convectiva, que va a estar muy en relación con las ventajas clínicas que el paciente va a tener, que suman a los procedimientos de diálisis habitual. Y el objetivo para lograr una dosis óptima es tener por lo menos 23 litros de volumen convectivo. Esta gráfica muestra cómo la ventaja en sobrevida está íntimamente relacionada dentro de un volumen convectivo con el volumen convectivo. Y a medida que aumenta el volumen convectivo, esa ventaja en sobrevida va siendo cada vez mayor. Y por eso nos tenemos que proponer lograr, aparte de los otros objetivos que tenemos en una hemodiálisis, lograr que la hemodiafiltración llegue a tener volúmenes convectivos de 23 litros o más. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, tenemos todos estos elementos que vamos a ir analizando en función de lo que es la prescripción del tratamiento diurético. Vamos a hablar del flujo sanguíneo, del hemodiafiltro o del filtro que vamos a utilizar, de la heparinización, de la modalidad de sustitución, del control de sustitución, del flujo dializado, la composición del dializado y del tiempo de tratamiento. Con respecto al flujo sanguíneo, lo que tenemos que tener presente es que cuando yo ultrafiltro, cuando yo extraigo agua plasmática de la sangre del paciente, como la
cantidad de elementos formes y proteínas de la sangre va a ser la misma, si yo reduzco el agua, lo que voy a hacer es hemoconcentrar la sangre a lo largo del capilar del dializador, porque la proporción entre agua plasmática y elementos formes y proteínas va a ser menor, porque yo le estoy extrayendo agua. Entonces, la hemoconcentración va a depender de la capacidad de ultrafiltración que yo tenga. Pero si yo ultrafiltro mucho y hemoconcentro mucho, la viscosidad sanguínea dentro del capilar del dializador aumenta y esto produce el lentecimiento del flujo y probablemente también la coagulación de las fibras. Con lo cual, si yo me paso con la ultrafiltración y hemoconcentro mucho, no me va a servir el procedimiento. Y si yo no ultrafiltro lo adecuado por miedo a la hemoconcentración, obviamente tampoco voy a lograr los objetivos. Por lo tanto, lo que tengo que lograr es un balance entre la hemoconcentración y la ultrafiltración. Y ahí es donde la importancia del flujo sanguíneo es crucial. Yo tengo acá un paciente que tiene un flujo sanguíneo extracorpóreo de 400 mililitros por minuto. Este paciente va a dializar 240 minutos y tiene un hematocrito del 30%. Si yo multiplico la cantidad de mililitros por minuto por la cantidad de minutos que este paciente va a estar en diálisis, voy a obtener el volumen de sangre que va a pasar durante estos 240 minutos por el dializador. Ese volumen son 96 litros en este caso. Si yo tengo un 30% de hematocrito, voy a tener que dentro de la sangre del paciente va a haber 29 litros de estos 96 que van a corresponder a los eritrocitos, 7 litros que van a corresponder a las proteínas y 60 litros que van a corresponder al agua plasmática, que es de donde yo voy a poder obtener el volumen convectivo que yo necesito. Si yo necesito obtener 23 litros de volumen convectivo, 23 litros sobre los 60 litros hace que la fracción de filtración sea de 0.38. Es decir, que durante el procedimiento yo voy a estar achicando el volumen de agua plasmática que va a estar pasando por el dializador, con lo cual la hemoconcentración va a ser de una determinada manera. Ahora bien, si yo tengo el mismo paciente pero con un hematocrito de 45%, en donde la masa globular no va a ser de 29 litros, sino de 43 litros, y el agua plasmática va a corresponder a 46 litros, para obtener estos 23 litros voy a tener que tener una fracción de filtración del 0.5. Es decir, que en este procedimiento la hemoconcentración va a ser mucho mayor. Y si yo tengo un flujo sanguíneo más bajo y un hematocrito más alto, todavía mi problema va a ser muy superior. Entonces, lo que vemos acá es que si yo no alcanzo flujos sanguíneos adecuados, el agua plasmática que voy a poder utilizar para ultrafiltrar y llegar al volumen total de convección va a ser mucho menor y la hemoconcentración va a ser mucho mayor, con lo cual esto va a ser realmente un problema. Entonces, de aquí es que yo necesito tener flujos sanguíneos elevados y esto está muy, muy bien ejemplificado en este trabajo, en donde se ve que a medida que va aumentando el flujo de sangre, va mejorando el volumen convectivo y que por debajo de flujos sanguíneos entre 300 y 350 mililitros por minuto, obtener los 23 litros de volumen convectivo se hace muy problemático. ¿Y cuál es una de las estrategias para lograr los adecuados flujos sanguíneos? Primero, bueno, por supuesto, tener un buen acceso vascular. Pero segundo, el punto más importante de resistencia para el flujo sanguíneo es la aguja para diálisis. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta es que yo tengo que seleccionar las agujas en función de lograr obtener los mejores flujos sanguíneos. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Bueno, llegar a agujas el diámetro suficiente para permitir estos flujos sanguíneos elevados y no tenerle miedo
a cambiar las agujas por agujas más grandes, como dicen los pacientes. ¿Por qué? Porque la diferencia en diámetro entre una aguja y la otra es muy poca, no hay grandes diferencias, pero sí hay grandes diferencias respecto del flujo. ¿Y esto por qué se da? Bueno, se da porque cuando yo evalúo cuáles son los determinantes del flujo sanguíneo, lo que veo es que el radio del conducto, es decir, el radio de la aguja, en este caso, se considera a la cuarta potencia. Es decir, yo con pequeñas variaciones en el diámetro, el radio del conducto, logro obtener grandes beneficios en lo que respecta al flujo sanguíneo. Entonces, no hay que tenerle miedo a usar agujas más grandes y tampoco hay que tenerle miedo a utilizar flujos sanguíneos más elevados. No tenemos que tener miedo, Marcelo, porque esa es una pregunta habitual. Subo el flujo, porque ustedes saben, muchos de los aquí presentes, que yo soy una defensora de subir el flujo, no por hemodiafiltración, por el volumen convectivo, sino porque hay que subir el flujo sanguíneo. ¿No es dañino subir el flujo sanguíneo a nuestros pacientes? No es dañino. Acá en este trabajo se muestra claramente cómo el circuito extracorpóreo, el flujo sanguíneo del circuito extracorpóreo no afecta ninguno de los parámetros que tienen que ver con el manejo del output cardíaco, del gasto cardíaco, perdón, no me salía la palabra. Entonces, acá vemos cómo el flujo sanguíneo no tiene ninguna influencia sobre el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque indudablemente yo estoy extrayendo sangre del paciente, pero al mismo ritmo le estoy devolviendo sangre del paciente. Por lo tanto, el volumen circulante efectivo no cambia. Entonces, por más que yo aumente el flujo sanguíneo, lo que voy a hacer es aumentar lo que le estoy extrayendo al paciente, pero también aumentar lo que le estoy devolviendo al paciente. Entonces, el volumen sanguíneo no cambia y eso no afecta el gasto cardíaco. Tampoco esto afecta la posibilidad de hemólisis. Acá en este trabajo se ve muy claramente cómo midiendo la hemoglobina libre en un paciente con 250 mililitros por minuto, en un grupo de pacientes con 250 mililitros por minuto con agujas 17G y un paciente con 500 mililitros por minuto de flujo con agujas 14, no hay absolutamente ninguna variación en cuanto a la hemoglobina libre y que en ninguno de los casos llega a considerarse un valor que pueda estar evidenciando hemólisis. Es decir, los dos cucos que uno tiene cuando dice aumentar el flujo sanguíneo, en realidad ninguno de ellos lo va a modificar. Esto son mitos que tenemos que derribar para lograr los flujos sanguíneos adecuados. Queda claro, espero que quedemos claro, que no tengan miedo a subir el flujo sanguíneo. Eso sí, denle a enfermería la herramienta para que las resistencias arteriales y venosas no estén demasiado altas con una aguja de un tamaño adecuado. Entonces, que nos queda claro, flujo sanguíneo, que es un factor clave. Si quieres, vamos a dar paso al dializador, que es otro elemento clave de la hemodiafiltración. Cuéntanos. Bueno, todos sabemos que para hacer hemodiafiltración necesitamos dializadores con altos coeficientes de ultrafiltración, que son los que nosotros vulgarmente denominamos dializadores de alto flujo. ¿Y cuál es la definición que lleva a que un dializador sea considerado de alto flujo? Bueno, según el grupo EUDIAL, tiene que tener un coeficiente de ultrafiltración por arriba de 20 mililitros hora milímetro de mercurio y a la vez un coeficiente equilibrado para beta-2 microlobulina mayor a 0.6 y no debe perder albúmina. Por lo tanto, el coeficiente equilibrado de albúmina tiene que ser menor a 0.01. Y aquí, digamos, es importante para una hemodiálisis de alto flujo que el dializador tenga una alta resistencia interna, que eso va a favorecer el procedimiento de una hemodiálisis de alto flujo. Si ustedes ven este esquema, este es un capilar de un dializador y con un filtro de alto flujo, debido a los altos coeficientes de ultrafiltración, lo que sucede es que en el sector arterial del dializador se produce una ultrafiltración masiva
que hace que se vaya perdiendo la presión hemodinámica dentro del compartimiento sanguíneo y aumente la presión hidrostática en el compartimiento de dializado, hasta que llega a un punto en el cual esas presiones se equilibran y después de ese punto las presiones se invierten, generando lo que se llama retrofiltración. Esto, obviamente, es una especie de convección interna que tiene el dializador. ¿Por qué? Porque acá le estamos ultrafiltrando agua plasmática y acá le estamos devolviendo solución de diálisis para hacer la reposición. Entonces esto sería como una convección interna del dializador. Y obviamente, cuanto mayor sea la presión dentro del capilar, mayor va a ser este mecanismo. Por eso es que necesitamos que el filtro tenga alta presión durante el transcurso de la sangre en el capilar. Para ello, lo que se hace es reducir el diámetro interno del dializador, el capilar, perdón, a 185 micras, que lo que va a hacer es justamente aumentar la presión dentro de la fibra. A la vez, la longitud de las fibras es mayor y la densidad de las fibras es menor, lo cual hace que también sea un factor que aumente la presión dentro del dializador. Ahora, cuando yo tengo que hacer hemodiafiltración, mi problema es otro, porque mi problema es la hemoconcentración. Entonces, si yo disminuyo el diámetro de la fibra y aumento la presión dentro del filtro, voy a tener mayor hemoconcentración. Por lo tanto, para poder hacer un procedimiento mejor o con mayor facilidad en hemodiafiltración, lo que yo necesito es lo que nosotros denominamos hemodiafiltros, que son filtros que tienen un alto coeficiente de ultrafiltración, con 20 mililitros por hora por milímetro de mercurio, no nos va a alcanzar para hacer una hemodiafiltración efectiva, por eso ponemos por lo menos 40 mililitros por hora por milímetro de mercurio, que el diámetro interno de la fibra sea mayor, 210 micras, que permite mejores condiciones en el flujo de sangre, y también que los coeficientes de cribado sean mayores de los que pide el grupo Eurial para lo que es una hemodiálisis de alto flujo, por lo menos de 0.8 para arriba, y que, por supuesto, tenga una baja pérdida de albúmina. Entonces, resumiendo lo que dijimos hasta ahora, para hemodiálisis de alto flujo yo necesito un dializador con alta resistencia interna, más largo, menor cantidad de densidad de fibras, 185 micras de diámetro interno. Para hacer hemodiafiltración, lo ideal es tener un dializador de baja resistencia interna, 210 micrones, con más corto y con mayor cantidad de fibras para evitar que esta longitud también sea un factor de aumento de la presión. Y Marcelo, el diámetro del capilar es clave. ¿El tamaño del dializador es un factor clave? ¿Importa el tamaño? No importa el tamaño, esta es una pregunta que siempre hago. No sí, importa el tamaño. Acá lo que vemos es que a medida que vamos aumentando la superficie del dializador, el flujo convectivo o el volumen convectivo va incrementándose. Pero esto tiene un pero. ¿Por qué? Porque yo voy a incrementar el volumen convectivo aumentando la superficie del dializador siempre y cuando pueda tener un flujo sanguíneo adecuado. ¿Por qué? Porque la limitante fundamental va a ser el flujo sanguíneo. Entonces, si yo no logro los flujos sanguíneos adecuados, por más que aumente la superficie de la membrana, no voy a lograr mejorar los volúmenes, los volúmenes convectivos que yo necesito. Por eso, como todos sabemos, en los prospectos de los dializadores recomiendan cada dializador no en función de la superficie corporal del paciente, no en función del tamaño del paciente o el volumen de distribución de la urea, sino fundamentalmente en función del flujo sanguíneo. De nada sirve que yo tenga un dializador FX1000 que va a ser mucho más costoso que un 600 si yo tengo un flujo sanguíneo entre 200 y 300 mililitros por minuto, porque no voy a tener ni ventajas en lo que es difusión, ni voy a tener ventajas en lo que es convección. Entonces, el tamaño importa, pero el flujo sanguíneo y el tiempo de diálisis son fundamentalmente los determinantes. Por eso es que la conclusión de este trabajo es que es recomendable optimizar el rendimiento de los dializadores
a la mínima superficie posible, adecuando la prescripción del tratamiento, especialmente el flujo sanguíneo y la duración del tratamiento. Entonces, mayor superficie, sí, siempre y cuando yo tenga el flujo sanguíneo adecuado, porque si no, voy a estar utilizando un recurso que no voy a estar aprovechando. De acuerdo, entonces vamos a desaprovechar el dializador. De acuerdo, entonces vamos a seguir otro paso. ¿Cómo anticoagulamos? ¿Tenemos que hacer por el cambio y la transición a hemodiafiltración, tenemos que cambiar alguna de nuestra prescripción de heparina? Bueno, acá tenemos dos aspectos. Uno, cuando lee la literatura internacional, lee que la dosis de heparina tiene que ser incrementada en un 20 o un 30%. ¿Qué pasa? La mayoría de las publicaciones son europeas y la mayoría de los centros de diálisis en Europa usan heparina de bajo peso molecular. La heparina de bajo peso molecular, indudablemente, por su bajo peso molecular, tiene mayor eliminación utilizando membranas con altos coeficientes de cribado. Lo que pasa es que nosotros, en la mayoría de nuestros países, o por lo menos en la Argentina, utilizamos heparina no fraccionada. Es decir, en ese caso, el tamaño de la molécula es mucho mayor y por lo tanto no se requiere una dosis, un ajuste en la dosis. Ahora, si yo utilizo heparina de bajo peso molecular, sí necesito ajustar la dosis en un 20 a un 30%, eso obviamente va a depender fundamentalmente del ensayo y error, y yo deberé ir modificando la dosis en función de la realidad del paciente. Pero lo más importante de todo es utilizar racionalmente la heparina, y lo más importante es administrar la heparina en el sector venoso. Tengan presente, o tengamos siempre presente, que yo no tengo que heparinizar ni el circuito extracorpóreo ni el filtro de diálisis. Lo que tengo que heparinizar, lo que tengo que anticoagular es al paciente. Por lo tanto, lo importante es que cuando yo comienzo el procedimiento, el paciente ya esté anticoagulado. Y para eso lo que tengo que hacer es administrar la dosis de heparina en el sector venoso, por lo menos con 3 a 5 minutos antes de iniciar el procedimiento, para permitir que la heparina se distribuya en todo el volumen sanguíneo del paciente y logre una anticoagulación correcta. Entonces, más que la dosis de heparina en sí misma, lo que tenemos que tener presente es cómo estamos administrando la heparina para lograr el mejor resultado y anticoagular al paciente, no al filtro de diálisis. El filtro de diálisis no se puede anticoagular porque no tiene antitrombina. Lo que se anticoagula es el paciente. Me quedo con esa frase, Marcelo, se anticoagula al paciente, que es una cosa que yo copié, anticoagulamos al paciente. Perfecto, entonces dicho esto, vamos a ir con otro aspecto clave, que es la modalidad de sustitución. Todos tenemos nuestro sistema, tenemos en la cabeza cómo son nuestras líneas y que vamos a administrar un líquido de sustitución. ¿Por dónde? Eso nos da lugar a dos modalidades. Cuéntanos, ¿cuál es tu...? Bueno, básicamente hay 3 modalidades, dependiendo de donde yo haga la sustitución. Yo puedo hacer la sustitución, lo que se llama postdilución, es decir, acá la sangre ingresa del paciente y la sustitución se coloca en el sector venoso. Puedo hacer predilución, es decir, colocar la sustitución antes de que la sangre ingrese al dializador, o puedo hacer una sustitución mixta. ¿Cuál es la diferencia entre estos procedimientos? Bueno, que la sangre aquí va a entrar tal cual está y va a permitir un procedimiento mucho más efectivo en el orden de remoción de moléculas, pero va a estar más expuesto a la hemoconcentración. En cambio, si yo diluyo la sangre antes de que ingrese al paciente, la efectividad del procedimiento se va a reducir porque yo estoy diluyendo la sangre y tanto la difusión como la convección se van a ver comprometidas o reducidas, pero obviamente acá la hemodilución va a hacer que mi problema de hemoconcentración no se presente. Y acá obviamente va a ser una cosa intermedia. Nosotros siempre vamos a preferir la postdilución, debido a que la postdilución es la más efectiva. Si yo utilizo postdilución, mi sustitución más la ultrafiltración va a ser igual a la convección. En cambio, si yo utilizo predilución, voy a necesitar el doble de volumen de sustitución para lograr el mismo efecto que aquí tengo. ¿Por qué? Porque justamente estoy diluyendo la sangre y voy a necesitar que pase más volumen
se ultrafiltre más volumen para lograr el mismo efecto sobre el paciente. Y acá, bueno, va a estar en relación a cómo yo utilice una y otra modalidad. Entonces, nosotros recomendamos la postdilución debido a que es la técnica que tiene mayores aclaramientos y que permite un mejor tratamiento. Y acá, volviendo al trabajo de Kanō y a un trabajo similar que está hecho en Japón con predilución, vamos a ver que la mejora en la mortalidad se logra con postdilución utilizando 23 litros de volumen convectivo por procedimiento, mientras que en la predilución necesito más del doble del líquido de sustitución que necesito para el procedimiento postdilucional para lograr el mismo efecto, lo cual hace que mi procedimiento se encarezca y que, digamos, sea menos efectivo. Bien, entonces tenemos las modalidades según donde administramos esa sustitución, pero ya tenemos la tecnología, herramientas para ayudarnos con ese control de la sustitución, que lo que estamos haciendo es ultrafiltrar, riesgo de hemoconcentrar. Entonces, cuéntanos las diferentes opciones de ese control de sustitución. Bueno, recordar que tenemos que tener un equilibrio entre la ultrafiltración y la hemoconcentración para lograr que el paciente llegue a los volúmenes convectivos sin que se vea comprometido por la hemoconcentración. Las técnicas convencionales o los equipos convencionales de hemodiafiltración utilizan fundamentalmente la presión transmembrana como un elemento para valorar la hemoconcentración. Obviamente, si el filtro tiene mayor viscosidad, la sangre tiene mayor viscosidad dentro del filtro, voy a necesitar mayor presión transmembrana para lograr el efecto. Y si la presión transmembrana supera un determinado umbral, esto va a hacer que la efectividad del procedimiento se vea comprometido. Entonces, los equipos tradicionales utilizan la presión transmembrana para poder evaluar la hemoconcentración. La máquina 5008 con el sistema AutoSAP Plus lo que hace no es ver qué es lo que pasa por fuera del dializador a través de la presión transmembrana, sino que mide lo que está pasando dentro del dializador a través de hacer un análisis de las condiciones en cada momento del tratamiento, que lo que hace es hacer un análisis dinámico de los pulsos de presión, medición permanente de la evaluación de lo que pasa dentro del dializador, y en función de eso lo que hace es autorregular la tasa de sustitución, aumentándola si las condiciones están bien y reduciéndola si las condiciones están mal. Esto lo que permite es que en cada momento la tasa de sustitución se vaya regulando para obtener el desempeño óptimo, es decir, la mayor tasa de sustitución en todo momento. ¿Y cómo lo hace? Lo hace censando la presión, las ondas de presión cada vez que el rodillo pisa la tubuladura. Al hacer este proceso va aumentando la presión en el circuito sanguíneo y la va disminuyendo en función de cómo el rodillo vaya presionando. Esto genera una onda de presión igual a la onda de pulso debido a la contracción cardíaca. Lo que hace el equipo es, a través del sector, el sensor arterial, medir y ver estos pulsos de presión y volver a medirlos en la cámara venosa, compararlos mediante un algoritmo matemático, y entonces si la amortiguación es muy grande es porque el dializador está hemoconcentrándose, la sangre dentro del dializador se está hemoconcentrando, y entonces esto hace que se reduzca la tasa de sustitución para permitir la recuperación del dializador. Si el dializador se recupera, vuelve a aumentar y así sucesivamente para obtener el mayor desempeño en todo momento. Y este trabajito lo que nos muestra es cómo, utilizando el sistema de AutoSAP Plus, en un mismo grupo de pacientes, con la misma máquina, utilizándolo y sin utilizarlo, los volúmenes convectivos obtenidos son mucho mayores que calculándolo a través de la presión transmembrana. Aún en pacientes con catéter,
se logran volúmenes convectivos mucho mayores. Queda claro que la tecnología nos ha superado y la tecnología nos ayuda a conseguir los objetivos de la terapia. Vamos a ir a otro aspecto que genera discusión siempre, que es el líquido de diálisis, que es el flujo de líquido de diálisis es un factor que nosotros también podemos modificar. Entonces, danos luz sobre cuánto afecta o cuánto debemos, cómo lo manejamos. Bueno, el tema del flujo de dializado siempre ha sido objeto de análisis. ¿Y por qué? Porque, digamos, por un lado, está vinculado o se lo ha vinculado durante mucho tiempo con mejora del procedimiento, pero también tenemos que tener en cuenta que el flujo de dializado o que aumentar el flujo de dializado tiene un costo. Y tiene un costo en orden de la cantidad de agua que tengo que producir y tiene un costo en orden de el concentrado, la cantidad de concentrado que yo tengo que utilizar. Aumentar el flujo sanguíneo, como vemos aquí, en lo que respecta a la difusión, es decir, el porcentaje de reducción de la urea, puede incrementar ligeramente el porcentaje de reducción de la urea. Pero en lo que respecta a molécula media no tiene ningún valor. Por lo tanto, aumentar el QD no mejora la depuración de microglobulina y mejora ligeramente el aclaramiento de urea, que en nuestro caso, como vamos a utilizar convección asociada a la difusión, ya la convección nos va a estar permitiendo mejorar el clearance de urea, sin necesidad de aumentar el flujo de dializado. En las técnicas difusivas, eminentemente, tal vez el aumento del flujo de dializado tiene un valor importante porque yo lo que estoy tratando de eliminar es molécula pequeña, y esto puede llegar a tener un valor importante. En la hemodiafiltración prácticamente esto no me va a modificar nada, y lo que vemos aquí es que tampoco el flujo, el volumen convectivo se va a modificar porque yo aumente el flujo sanguíneo. Por lo tanto, no tengo ventaja en beta-2 microglobulina. La ventaja es muy leve cuando yo estoy pensando en la difusión de molécula pequeña. Y no me aumenta o no me mejora el volumen de sustitución. Lo que sí hace es aumentar fundamentalmente la cantidad de litros por sesión de dializado que yo voy a necesitar, que me aumenta el consumo de agua, me aumenta el consumo de concentrado y me aumenta el costo del procedimiento. Por lo tanto, nosotros no recomendamos un aumento del flujo de dializado con la técnica de hemodiafiltración, y lo que sí recomendamos es que utilicemos sistemas que nos van a permitir optimizar el flujo de dializado en función del flujo sanguíneo. Esto son gráficas que lo que muestran es qué es lo que sucede con el clearance en este caso, de urea, y el flujo de dializado y el flujo sanguíneo. Son tres elementos que están en juego y que están interrelacionados. Como vemos acá, por más que yo incremente el flujo de dializado, si yo no tengo flujo sanguíneo, no voy a poder lograr aumentar el clearance. Y como vemos acá, hay un sector en el cual la relación entre el flujo sanguíneo y el flujo de dializado es la óptima para lograr los mejores resultados y lograr un consumo más bajo de agua y de concentrado. En base a esto es que las máquinas 5008 tienen lo que se llama el autoflow, que lo que hace es regular automáticamente el flujo de dializado en función del flujo sanguíneo que tiene el paciente. Se pueden utilizar diferentes factores de corrección, 1.0, 1.2, 1.5, 1.7. Nosotros recomendamos para hemodiafiltración utilizar el factor 1.2, o en algunos pacientes inclusive nosotros estamos utilizando 1.0 porque tienen altos clearance de urea, porque digamos, logran, por el flujo sanguíneo que tienen, logran buenos resultados, entonces eso no se ve afectado. Pero lo que vemos acá es que utilizando un factor 1.2 en el mismo grupo de pacientes, sin haber modificado absolutamente nada, y a pesar de tener un aumento en la necesidad
de dializado por el líquido de sustitución, utilizando un factor 1.2, la cantidad de dializado consumido en hemodiálisis y en hemodiafiltración no varía prácticamente. Acá, bueno, estamos hablando de una sustitución de 18 litros. Si lo lleváramos a 21 litros sería un poco más aquí. Y lo que vemos es que no hay diferencia en cuanto al clearance de urea, porque, digamos, el KTB de nuestros pacientes permanece estable, porque inclusive aumenta un poco. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es optimizar el tiempo de contacto entre el dializado y la sangre, con lo cual mejora la performance de mi dializador. Acá lo que tenemos es un ejemplo. Este paciente tiene 410 de flujo sanguíneo. Si yo utilizo un factor 1.2, a pesar de tener flujos sanguíneos elevados, el flujo de dializado va a estar seteado en 492 mililitros por minuto, debido a que el flujo de dializado va a ser el flujo sanguíneo por el factor que yo le coloque al equipo, y en este caso 410 en 1.2 me da 492. Vuelvo a insistir, nosotros en algunos pacientes utilizamos 1.0, entonces acá sería 410 y 410, o sea, estoy ahorrando concentrado en este caso, que bueno, obviamente eso hay que verlo en la práctica. Nosotros lo que recomendamos es un factor de 1.2 en la mayoría de los pacientes. Y Marcelo, respecto, ya tenemos el flujo, ¿tenemos que hacer algún ajuste de la composición de este líquido de diálisis? No, la composición del dializado del líquido de sustitución y la diálisis es la misma, obviamente es el mismo dializado que se utiliza tanto para una cosa como para la otra. La composición del líquido no tiene ningún impacto ni en el volumen de sustitución ni en el clearance, por lo tanto no requiere cambios de por sí. Lo que sí es conveniente es que revisemos qué estamos utilizando antes del cambio de hemodiafiltración e inicialmente tomar controles como para asegurarnos de que no haya habido ningún tipo de inconveniente que pueda repercutir sobre el paciente. Pero en sí, teóricamente, la composición del dializado no debe variar porque yo esté haciendo hemodiálisis o yo esté haciendo hemodiafiltración. Perfecto, nos queda claro. Entonces ahora vamos a seguir con un punto que es muy desigual en Latinoamérica, en la región, que es clave en la prescripción para conseguir el volumen convectivo, pero que la facilidad para conseguir el tiempo de tratamiento es muy distinta en los distintos países. Entonces vamos a ver cuáles son las recomendaciones, cuáles serían esos ideales o esos objetivos de tiempo de tratamiento a los que nos deberíamos dirigir. Bueno, como tú lo dices, claramente el tiempo de tratamiento es tal vez uno de los factores más importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta el tiempo de tratamiento? No solamente por el volumen convectivo, sino porque el tiempo de tratamiento está asociado con mortalidad. Fíjense que esto es del año 1997, o sea que esto lo conocemos desde hace mucho tiempo, y que dializar 4 horas o más frente a dializar menos de 4 horas tiene un impacto en la sobrevida del paciente. Esto no solamente se ve en este trabajo, sino que otros trabajos ya más adelante en el tiempo, 2006, han mostrado que la relación entre la mortalidad de los pacientes que dializan más de 240 y menos de 240 sigue siendo un problema, a pesar de que haya cambiado la tecnología, que haya cambiado el tipo de membrana, en fin, a pesar de todos esos cambios, el factor de tiempo sigue siendo un factor importante en la mortalidad. Y que ese factor tiempo es independiente, por ejemplo, del KTB que yo estoy ofreciéndole al paciente. Fíjense que en este trabajo, que está muy interesante, lo que evalúan es el tiempo de diálisis en relación al KTB del paciente, y que a cualquier KTB mejorar el tiempo de diálisis mejora la sobrevida o reduce la mortalidad. Entonces, el tiempo de tratamiento es un factor importante no solamente para lograr el volumen convectivo, sino para también reducir la mortalidad del paciente. Este es otro trabajo que muestra exactamente lo mismo, pero ya del año 2000,
II, es decir, mucho más actual, y a pesar de los cambios tecnológicos, la situación sigue siendo la misma. Y cuando yo hablo de la frecuencia de tratamiento, fíjense que perder uno o más tratamientos se asocia también con una mayor mortalidad, 14.2 a 22, y con un aumento de la mortalidad cardiovascular, de la muerte súbita, de la hospitalización, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el tiempo de tratamiento no es solo lograr el volumen convectivo, sino que el tiempo de tratamiento también afecta la mortalidad. Por esto, muchas de las guías recomiendan un tiempo de tratamiento no inferior a los 240 minutos y una frecuencia de diálisis no inferior a 3 veces por semana en pacientes con mínima función renal residual. Y nosotros adherimos a ese precepto de no dializar menos de 240 minutos. Obviamente que las realidades, como dice Ana, son muy distintas, pero la recomendación es fundamentalmente esa. El factor tiempo queda clave, que es el factor principal para la vida del paciente, independiente a la terapia que estemos haciendo y a la modalidad. Entonces creo que podemos resumir ahora toda la prescripción. Marcelo, hagamos ahí un disparo de los puntos clave. Un resumen rápido. Flujo sanguíneo el mayor posible. ¿Cómo lo logramos? Bueno, un buen acceso vascular, pero utilizando agujas de calibre adecuado. Dializador, hemodiafiltros, baja resistencia interna, superficie en función del flujo de dializado, el flujo de sangre, la heparinización, si utilizamos heparina no fraccionada, no cambios, si utilizamos bajo peso molecular, 20 a 30% de incremento, la modalidad de sustitución postdilucional, podemos usar predilucional en situaciones especiales, como por ejemplo aquellos pacientes que tienen contraindicación a recibir heparina. Esto nosotros lo hemos tenido en un caso específico de una paciente embarazada que tenía un sangrado placentario. Entonces lo que se hizo para evitar utilizar heparina fue pasarla a predilucional, con lo cual, como la sangre se diluye antes de entrar al dializador, la posibilidad de coagulación es mucho menor, entonces la prescripción de heparina la podemos modificar, y en patologías con alta viscosidad sanguínea, como puede ser la poliglobulia, lo que veíamos antes en ese grafiquito, en donde la masa globular es muy grande y nos reduce el volumen de agua plasmática disponible para poder ultrafiltrar, y en las paraproteinemias o cualquier otra circunstancia que pueda aumentar la viscosidad sanguínea, la predilución podría ser una estrategia para lograr mejorar los volúmenes convectivos. Por supuesto, el control de sustitución a través del AutoSAB, que permite mejorar los volúmenes convectivos, un flujo de dializado en AutoFlow 1.2, en algunos casos 1.0, composición de dializado la misma, y el tiempo de tratamiento que nosotros recomendamos que sea mayor o igual a 240 minutos. Porque el tiempo es vida, es un factor clave yo que siempre defiendo. Entonces nos ha quedado claro toda la prescripción, cómo hacerlo, y ahora cómo hacemos esa transición. Yo ya sé lo que voy a prescribir a mi paciente que está no en hemodiafiltración. ¿Cómo hacemos esa transición a hemodiafiltración? ¿Hay algunas recomendaciones o mañana le ponemos en cambio de máquina y cambio de terapia? Bueno, hay recomendaciones. Todo va a depender de si el paciente inicia el tratamiento o de si el paciente cambia de modalidad. Si el paciente inicia el tratamiento, vamos a iniciar una hemodiálisis como la iniciamos regularmente. Lo recomendable hoy día es utilizar dializadores de alto flujo en todos los pacientes, y vamos a ir paso a paso, como ya sabemos, con flujos sanguíneos bajos, con un dializador de una superficie baja, haciéndole la cantidad de sesiones en función de cuál es la situación clínica del paciente, con poco tiempo de tratamiento, hasta que logremos ir llevándolo a un procedimiento pleno de hemodiálisis de alto flujo, con flujos sanguíneos por arriba de los 300 mililitros por minuto, con dializadores de acuerdo a el flujo sanguíneo que tengamos y las características del paciente, a 3 sesiones semanales y a 240 minutos. Una vez que el paciente está estabilizado en un procedimiento dialítico, iniciamos hemodiafiltración con bajo volumen convectivo, es decir, seguimos haciendo el procedimiento como lo tenemos aquí y le agregamos sustitución manual a un flujo
más bajo del que vamos a utilizar en el tratamiento pleno, como para que el paciente vaya acostumbrándose a estos volúmenes convectivos. Y después de un tiempo, generalmente lo que se recomienda es una semana, una semana o 2 semanas, el paciente pasarlo ya al AutoSAB con el tratamiento pleno ya de hemodiafiltración, con los dos componentes, el volumen convectivo y el componente difusivo. Como muchas cosas en la vida, hay que gatear antes de caminar y luego correr, y el proceso de adaptación a la hemodiafiltración es similar, siempre una transición progresiva. Muchísimas gracias, Marcelo, porque creo que hemos hecho una revisión completa de cómo llevar a la práctica un proyecto de hemodiafiltración, cómo implementarlo, cómo prescribir al paciente. Así que muchísimas gracias, y ahora lo que vamos a hacer es abrir micro a la audiencia para que nos puedan bombardear a preguntas, para poder resolver todas las dudas que tengan ustedes ahora respecto a los requisitos de implementación de la hemodiafiltración de alto volumen. Así que empiecen dando preguntas. Más gracias, porque están llegando preguntas. Tengo muchísimas preguntas, voy a intentar asociarlas en grupos de preguntas, y además tenemos asistentes de todas partes de Latinoamérica, así que muchísimas gracias a todos. Voy a responder que algo que están preguntando muchos: estarán las charlas disponibles, en breve van a estar disponibles y les comunicaremos por correo, así que tranquilidad en esta parte. Y ahora vamos a ir, Marcelo, muchísimas gracias por todo el repaso. Y vamos a ir con un comentario que ha habido muy al principio, cuando hablábamos del flujo sanguíneo, que además ambos defendemos, porque la literatura nos lo avala, el mejor flujo sanguíneo, más altos flujos sanguíneos. Y hay algún comentario respecto a algún impacto negativo en el paciente por subir el flujo sanguíneo, como por ejemplo cefaleas y arritmias. Quería saber tu respuesta a este comentario. Bien, ahí hay varias cosas que analizar, ¿no? Es decir, tengamos en cuenta que, por ejemplo, con el tema de la cefalea está más vinculada con el CLINES de molécula pequeña que con el CLINES de molécula media. Es decir, el síndrome de desequilibrio por la disminución brusca de la osmolaridad producida por la difusión fundamentalmente, más que por la convección. Entonces allí lo que habría que analizar, más que reducir el flujo sanguíneo, sería qué tamaño de dializador estoy utilizando para lograr compensar en cierta medida esta necesidad de aumentar el flujo sanguíneo para obtener mayores volúmenes convectivos, sin que eso se pueda significar un síndrome de desequilibrio para el paciente. Es decir, por supuesto que una prescripción no se puede generalizar, no se puede decir, bueno, la misma receta sirve para todo el mundo. Hay que analizar el paciente y verlo. Si es un paciente que tiene una superficie corporal muy pequeña y yo estoy utilizando una membrana con un CLINES de urea muy alto, tal vez lo que tengo que pensar es en bajar la superficie de la membrana para lograr disminuir la difusión. Por supuesto que también tengo que tener en cuenta que tengo que cumplir con el KTB, que tengo que cumplir con el volumen de sustitución, etcétera, etcétera. Yo no responsabilizaría exclusivamente al flujo sanguíneo de esa posibilidad, porque tenemos que evaluar la prescripción en su conjunto y evaluar el paciente que tenemos delante de cómo tenemos que prescribirlo en ese aspecto. Yo vinculo más la cefalea que se puede producir en estos pacientes más a la difusión que a la convección. Entonces, tenemos que pensar en ese aspecto. El otro elemento que habíamos dicho, del cefalea y arritmias. Bien, la arritmia también tenemos que tener en cuenta que cómo estamos prescribiendo el dializado de nuestros pacientes. Nosotros en Argentina, ya desde hace muchos años, estamos utilizando un dializado con un potasio de 3 milicavalentes por litro, en lugar de los 2 que se acostumbra a utilizar en la mayoría de los países, debido a que justamente la producción de arritmias está muy vinculada con el descenso brusco del potasio intradiálisis. Eso nosotros hicimos la prueba, hicimos un estudio, hicimos un trabajito
con un grupo de pacientes, y lo que vimos es que con 2 milicavalentes por litro de potasio, casi más del 50% de los pacientes tenía al final del tratamiento, tomando una muestra de sangre post-diálisis, tenía una hipocalemia marcada. Entonces, la disminución brusca del potasio durante el tratamiento dialítico es un factor arritmogénico muy importante, lo mismo que el descenso o el aumento, mejor dicho, brusco del bicarbonato, ¿no? Es decir, la alcalemia, la alcalosis metabólica. También nosotros empezamos a utilizar un bicarbonato más bajo, estamos utilizando 35 en lugar de 38 milicavalentes por litro de bicarbonato en el dializado, porque el combo mortal es justamente una alcalosis metabólica con una hipocalemia, que es lo que se manifiesta cuando yo utilizo bicarbonatos elevados y potasios bajos en los pacientes cuando terminan la diálisis. Tal vez a lo largo de las horas eso se va equilibrando, pero el efecto que se produce en el último periodo de diálisis del tratamiento dialítico y en el postdialítico inmediato hace que el paciente se exponga a la posibilidad de arritmia. Entonces yo buscaría tal vez más en ese tipo de factores que en el flujo del dializado específicamente. Perfecto, perdón, el Marcelo. flujo sanguíneo. De flujo de sanguíneo, porque ya has respondido incluso a otra pregunta que ya había sobre bicarbonatos altos y cefaleas, así que creo que hemos respondido a todas las preguntas por ahora que tenemos respecto a flujo sanguíneo. Pero cabe la posibilidad, porque hay algunas preguntas y hay muchas preguntas sobre cuándo utilizar predilución, que justo ahora al final de la charla nos hablabas, y plantean algunos colegas si por la razón X que sea tengo un paciente que no consigue ese flujo sanguíneo que deseamos, ¿sería una opción tenerlo en predilución? Bueno, predilución, como mostramos anteriormente, digamos, aumentamos mucho el consumo de agua y aumentamos mucho el consumo de dializado, porque para poder obtener el mismo efecto necesitamos duplicar el volumen convectivo. Entonces, realmente no lo consideramos como una opción válida para la mayoría de los pacientes, y la postdilución es el procedimiento que mayor efectividad tiene con menor costo. Entonces, ¿para qué usar predilución si podemos usar postdilución y tenemos un equipamiento y un dializador y una prescripción que nos permite lograr los volúmenes convectivos con la postdilución? Si yo hago predilución, lo más probable es que si no llego con postdilución a los volúmenes convectivos, no voy a llegar con la predilución tampoco, salvo en aquellos pacientes que yo comentaba que tienen condiciones que hacen que la viscosidad sanguínea sea muy alta. Por ejemplo, nosotros tuvimos un paciente con una poliglobulia con 58-60% de hematocrito, en el cual era imposible hacer, porque el AutoSAP sonaba permanentemente porque no lograba los volúmenes convectivos, y ese paciente en predilución sí puede manejarse y sí pueden obtenerse los volúmenes convectivos necesarios, aunque sea, o inclusive duplicando el valor del líquido de sustitución que estoy utilizando, pero lograr el objetivo. Lo mismo en aquellos pacientes que tienen una paraproteinemia o algún elemento que haga que la viscosidad sanguínea sea tan alta que sea imposible hacerle la postdilución. También yo di el ejemplo de una paciente con un hematoma placentario, una paciente embarazada, que en orden de poder reducir la dosis de heparina utilizamos predilución. Pero son situaciones muy puntuales. Lo que uno debería tener dentro del menú prestacional es la postdilución para todos los pacientes. Y el que se me sale de la regla, entonces ahí sí pensar en la posibilidad de una predilución. Perfecto, Marcelo. Vamos a otro flujo, al flujo de líquido de diálisis, que nos has hablado de una herramienta para adaptar el flujo de líquido de diálisis al flujo sanguíneo. Y existen algunas preguntas, porque nos ha recomendado un factor de 1.2 y alguna pregunta retando, ¿podemos bajar un poco más? ¿Hasta dónde podría ser seguro bajar el flujo de líquido de diálisis? Incluso algunos plantean, tengo un flujo sanguíneo bajo, ¿es recomendable seguir utilizando esta herramienta, el AutoFlow? El AutoFlow es una herramienta que nos permite adecuar el flujo de dializado al flujo sanguíneo. Indudablemente, como lo hemos mostrado, sin flujo sanguíneo
no hay diálisis. Esto es clarísimo. Entonces, el problema no es el dializado, el problema es el flujo sanguíneo. Si yo no tengo flujo sanguíneo y el flujo de dializado va a ser muy bajo, yo mostré una gráfica ahí donde se veía claramente que por más que yo aumente el flujo del dializado, si el flujo sanguíneo es bajo, no va a aumentar. Hay un concepto que es de fisiología renal, que es el concepto de clearance. El clearance es el volumen de plasma aclarado en una unidad de tiempo. Si yo no tengo plasma, no tengo aclaramiento. Si yo no tengo sangre, no tengo plasma. Si no tengo plasma, no tengo aclaramiento. Entonces, indudablemente, por más que yo quiera hacer lo que quiera hacer, ponerle un dializador con 3 metros cuadrados de membrana o lo que fuera, el paciente no va a mejorar el aclaramiento porque tiene un flujo sanguíneo bajo. Entonces, no lo vean desde el punto de vista del flujo del dializado, véanlo desde el punto de vista del flujo sanguíneo. Indudablemente no está recomendado utilizar flujos sanguíneos por debajo de 300 mililitros por minuto en ningún caso, pero creo que llegar a menos de 300 mililitros por minuto es tener un flujo sanguíneo muy bajo, utilizando un autoflow de 1.2, ¿no? Perfecto. Marcelo, ahora hay preguntas sobre la transición del paciente y nos preguntan si es imprescindible hacer esa transición escalonada que nos planteabas al principio. Esto es verdad que yo a veces he confesado que en alguna experiencia no lo hemos hecho así porque ni siquiera estaba publicado. Luego, en un momento dado, el doctor Cano ya publica esta recomendación. Entonces, hay preguntas sobre ¿esto es imprescindible hacerlo? ¿Es una recomendación? No es imprescindible. De hecho, en muchas ocasiones, si el paciente ya está en diálisis, si es un cambio de modalidad, si el paciente ya está en diálisis, si el paciente tiene un tiempo ya de tratamiento, está en diálisis de alto flujo, y prácticamente no hemos visto en los casos en que no se ha hecho una transición, no hemos visto una diferencia importante. No es imprescindible, es recomendable. Y lo dejemos ahí. Yo siempre confesé que lo he hecho en varias ocasiones directamente cuando el paciente está bien ajustado y tenemos todos los parámetros, bicarbonato, sodio, absolutamente todo muy bien ajustado y no hemos tenido ningún problema. Ya se nos está acabando el tiempo, pero tenemos varias preguntas sobre poblaciones especiales. Una la has comentado, que son las embarazadas, y están preguntando, ¿hemodiafiltración en una embarazada, también diaria, también cuántas horas? ¿Hay alguna diferenciación en nuestro volumen, en nuestro objetivo de volumen convectivo? La experiencia con embarazadas, Marcelo, cuéntanos. No, tuvimos una experiencia que la publicamos hace un tiempito con 2 mujeres embarazadas. Logramos los volúmenes convectivos, una hizo predilución y la otra postdilución. Tuvimos más pacientes embarazadas. La recomendación es hacer el mismo esquema de tratamiento y utilizar el AutoSAB, que nos va a permitir tener los volúmenes convectivos necesarios para ese procedimiento. Hubo inicialmente mucho miedo en utilizar la hemodiafiltración en pacientes embarazadas. La verdad, las pacientes se sienten mejor, funciona muy bien y la experiencia que hemos tenido, todo esto es muy hipotético y no está demostrado absolutamente nada, pero la experiencia que hemos tenido ha sido muy satisfactoria. Los recién nacidos no tuvieron ningún tipo de inconveniente. Son casos aislados, vuelvo a repetir, no es esto un trabajo científico con 1000 pacientes comparando una técnica con la otra, pero sí hemos tenido buenos resultados y la verdad que las pacientes se sienten bien y los chiquitos han crecido bien y han nacido sin ningún tipo de inconveniente. Claro, es que tampoco hay mucha literatura sobre las embarazadas, por eso os invito que en la audiencia, porque yo sé que hay algunos colegas tratando embarazadas, publiquémoslo, porque luego yo siempre les comento cuando hacemos los entrenamientos, nunca contamos, las embarazadas van muy bien, incluso van tan bien que lo que hay que hacer es mucha bioquímica para revisar que no nos baje el fósforo demasiado, que no nos baje, porque estamos dializando muy bien a las pacientes y están teniendo muy buenos resultados. Y ya invito, porque yo sé que hay algunos colegas que han tenido experiencias con embarazadas, a que lo publiquen, porque hay poquita literatura respecto a ellas. Y ya para cerrar, yo quiero preguntarte por una población
que tiene un impacto muy, muy positivo, que ya que tenga que hacerse una terapia extra de sustitución renal, que ya no nos gusta, pero por lo menos que tenga un buen resultado, que son los niños. Ha habido varias preguntas sobre cómo sería el manejo de la hemodiafiltración en niños, flujos sanguíneos, objetivo de volumen convectivo, qué ajustamos para que los niños crezcan. Bien, excelente. La verdad que nosotros tenemos la experiencia siempre en pediatría es pequeña porque afortunadamente, gracias al cielo, hay pocos niños que tienen que dializar y que la mayoría de ellos hacen peritoneal o se trasplantan rápidamente. Pero la verdad que la experiencia ha sido excelente. La recomendación es seguir los mismos criterios que se utiliza de flujo sanguíneo para un paciente pediátrico y utilizar el AutoSAB. Entonces, como el AutoSAB va a estar muy en relación al flujo sanguíneo, cuanto mayor sea el flujo sanguíneo, mayor va a ser la tasa de ultrafiltración. Entonces, si yo limito a través de la prescripción dialítica habitual, porque el niño siempre tiene que utilizar un flujo sanguíneo adecuado a su peso corporal o a su superficie corporal, eso ya mismo, utilizando el AutoSAB, me va a limitar la ultrafiltración a un valor que sea adecuado para ese flujo sanguíneo. Si no, hay tablas, algunos dicen que dividir el peso por 3 sería más o menos una regla, sobre todo en los pacientes más chicos, por ejemplo, paciente de 15 kilos, 5 litros de volumen convectivo, 27, podría ser una regla, pero yo creo que lo mejor de todo es utilizar el AutoSAB y prescribir el tratamiento dialítico como si fuera una hemodiálisis convencional con AutoSAB y hemodiafiltración. Perfecto. O como en los adultos tal vez ajustar la superficie corporal cuando son en extremos de nuestras tallas. Muchísimas gracias, Marcelo, por compartir toda tu experiencia, tu conocimiento sobre todo un proceso de desarrollo y de implementación de la hemodiafiltración de alto volumen. Así que muchísimas gracias, siempre es un placer trabajar contigo y muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado en el día de hoy para esta presentación de requisitos de implementación de la hemodiafiltración de alto volumen a lo largo además de toda Latinoamérica, porque tenemos saludos desde muchísimos países. Muchísimas gracias a todos y me queda invitarles a participar y a seguir continuando en este programa de formación y de aumento y de propagación de la educación con una charla muy, muy, muy interesante que además con un ponente que va a cambiar. Hasta ahora todos hemos sido nefrólogos los que hemos estado discutiendo sobre hemodiafiltración y en la próxima sesión vamos a tener al ingeniero Xavier Revelo, que es un experto en agua y el agua es líquido de diálisis y la calidad de estos elementos es un factor clave y vamos a dar respuesta a todas las preguntas y a todas las dudas que nos surgen en cómo debemos tener nuestra planta de agua, nuestro líquido de diálisis, nuestros criterios de calidad. Así que agradecerles a todos, invitarles a nuestra próxima sesión, 16 de octubre. Pueden escanear ese código QR y ya registrarse. Muchísimas gracias a todos. Les veo y les espero el 16 de octubre. Cuídense mucho. Gracias a todos. Gracias, Marcelo.